Siendo las 12 horas con 23 minutos, renovamos la presente audiencia. De pie, por favor. Levanto el receso. Bueno, este receso se debió para verificar las circunstancias que ya habíamos comentado en esta audiencia. Hace unos momentos mencioné que se le había negado la suspensión, pero debo hacer esa aclaración. Licenciado, en un juicio de amparo que se tramitó únicamente después de esa resolución del juez de distrito de que fuera por unos actos contra uno, 4 personas y por unos actos contra otro, el que finalmente se tramita en relación al quejoso Roberto Martínez Hernández es el 42-2017. Entonces, ahí se estableció que iba a ser, en cuanto a los actos reclamados, vinculación a proceso y negativa de modificar medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, en una resolución de esa misma fecha, se concedió al quejoso Roberto Martínez Hernández la suspensión provisional en contra de la auto de vinculación a proceso y se le negó la suspensión provisional que pretendía se le otorgara de los efectos jurídicos de una medida cautelar como lo es la prisión preventiva. Y en cuanto al otro amparo, licenciado, que se tramita en relación a los otros, son 4 quejosos, que es el 62-2017, diagonal 5, pues se negó cualquier suspensión provisional. ¿Es correcto, licenciado? Bien, ese es el tiempo que me tomé. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la medida, de la variación de la medida cautelar. Bueno, se les vincula al proceso, como ustedes ya lo saben, por robo calificado en su modalidad de pandilla. 367, fracción primera, 374, párrafo primero. Y 177 son los que contienen las sanciones. Bien, entonces, a decir de las partes en esta audiencia, déjame ver si tengo aquí los apuntes. Los motivos para imponer esas medidas cautelares en contra de todos, el 8 de enero de 2017. Fue, para empezar, no se impuso de manera oficiosa, licenciado. No se impuso de manera oficiosa, no se empleó ninguna arma. ¿En qué, así brevemente, en qué consistió? Bueno, ingresan a... Es robo, ¿verdad? Calificado, pero no se utiliza ninguno. No. Entonces, nada más déjeme verificar brevemente. Pero tampoco se puso en duda el arraigo en cuanto a su domicilio. Sí, ahorita voy a ver las causas que estableció el juez y el resumen de los hechos que vienen en el auto de vinculación. Sustrayendo. Se les, presuntamente, ¿verdad? Se les sorprende sustrayendo objetos y se les detiene, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las causas que usted ya mencionó, tomadas en consideración por la autoridad judicial, es la pena probable a imponer por estos delitos. Bueno, el delito más penado, bueno, es la calificativa de pandilla en el robo, porque por el robo son 6 años lo máximo por la calificativa, que es de la fracción segunda, por ser a un negocio. Sí. 3 años por la cuantía, que da 9 años, y lo máximo por la pandilla es 12 años. 15. Son 21 años en total, ¿verdad? Bueno, entonces se toma en cuenta la probable pena a imponer por el delito por el que se les vinculó a proceso, que es elevada.
y este factor genera un atractivo para los imputados el sustraerse de la acción de la justicia para evitar el procedimiento, así como a fin de salvaguardar la seguridad de la comunidad, ello atendiendo a que es un hecho notorio, pues que al día de los hechos en varios municipios de manera simultánea se llevaron diversas manifestaciones que ocasionaron actos violentos e ilícitos. Muy bien, entonces hasta ese momento considera el juez que es una medida cautelar pues adecuada y proporcional y que no existe otra menos gravosa para garantizar esa finalidad. Bueno, ya se escucharon los argumentos de la defensa, las manifestaciones de los que quisieron hacer declaración y los argumentos de la fiscalía. Debo precisar que en cuanto a unos argumentos que usted señala, bueno, está justificado hasta este momento con una prueba documental que ofrece y que se desahoga en esta audiencia, pues que usted hizo una petición al gobernador del estado para que manifestara si se habían suscitado nuevamente hechos violentos en el estado, que hasta este momento no se le ha dado contestación. Y menciona otra circunstancia en relación a que una persona que usted menciona en esta audiencia escuchó una plática entre un juez, un ministerio público y un defensor, en el sentido que también ya quedó externado. Bueno, esa es una manifestación unilateral de parte de usted que hasta este momento no encuentra soporte, ningún otro dato de prueba, de ninguna manera se tiene por acreditar esa circunstancia y pues hasta este momento no hay ninguna duda de que, como usted lo refiere, los poderes aquí son autónomos, las decisiones que toman las autoridades jurisdiccionales son atendiendo a su conocimiento, sobre todo a su conciencia y siempre con la finalidad de poder impartir justicia de la mejor manera posible. Obviamente son manifestaciones que ustedes hacen, si ustedes de alguna manera lo pretenden probar, tampoco de ninguna manera se les coarta el derecho. Lo que yo quiero dejar establecido es que no hay ningún dato que justifique lo anterior. Por otro lado, sí considero que han variado las condiciones que imperaban al momento de la imposición de esa medida cautelar, porque se tomó en consideración que en ese momento se estaban suscitando manifestaciones que derivaron en algunas, puntos de los diversos municipios en actos violentos. Bueno, eso fue lo que tomó en consideración el juez que impone esa medida cautelar. Por otro lado, yo considero que efectivamente, como lo refiere la defensa, desde esa fecha hasta el día de hoy, no se tiene conocimiento, si bien es verdad que sí han existido o han continuado manifestaciones por diversos grupos de personas que no están de acuerdo con algunas medidas que ha tomado el gobierno federal, pues no se tiene conocimiento que se hayan ocasionado actos violentos al momento de efectuarse esas manifestaciones. Por tanto, como es un dato importante que el juez de control tomó en consideración para emitir esa medida cautelar y también ya ha transcurrido ese tiempo, que es aproximadamente un mes desde la imposición de esa medida cautelar a la fecha y no se ha suscitado ninguno de estos eventos. No obstante, refiere el Ministerio Público que si esto no ha sido así es porque pues las personas que intervinieron actualmente se encuentran detenidas. Ese criterio no lo comparte esta autoridad porque también se tuvo conocimiento que fueron muchísimas más las personas que intervinieron y no se tiene conocimiento que todas se encuentren detenidas. Entonces, pues hasta este momento las personas que se han manifestado o han continuado manifestándose no se ha efectuado ningún hecho violento y por tanto no se considera que esté en riesgo la seguridad de la comunidad. Por ello es que yo considero procedente la petición de la defensa de sustituir la medida cautelar impuesta hasta este momento a cada uno de los imputados, esto tomando como fundamento legal el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Insisto, porque por los motivos ya precisados han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron al juez de control la imposición de esa medida cautelar de prisión preventiva. Más aún que yo considero que la medida adecuada, proporcional e idónea para cumplir con esas finalidades de garantizar su presencia al proceso, así como también garantizar la seguridad e integridad de las partes ofendidas, pues es el de resguardo en su propio domicilio, precisamente por estar resguardados en su
propio domicilio es una medida cautelar que es menos gravosa que las que ustedes actualmente están cumpliendo y es idónea para continuar cumpliendo con esa finalidad de su imposición, porque por otro lado, pues también se tomó en cuenta la alta penalidad para este delito de robo calificado con pandilla, fundamentalmente en cuanto a la modalidad de pandilla, y esas condiciones hasta este momento no han variado, porque no se tiene noticia de que por alguna decisión de una autoridad revisora pues se haya excluido o se haya determinado que esos delitos no se acreditaron y se les y ya no se les imputen a los ahora procesados, sino que siguen vigentes ese auto de vinculación por estos delitos. Por tanto, aunque esta medida cautelar también es gravosa, considero que es proporcional y adecuada para garantizar los fines de su imposición y en tales condiciones, con fundamento en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también 153, 154, fracción segunda, 155, fracción decimotercera, 156, 157, 158, 159, 161, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decreto la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por la diversidad de el resguardo domiciliario que deberán cumplir cada uno de los investigados en los domicilios que se encuentran registrados en la carpeta, que en este momento no se mencionan por ser así voluntad de los imputados que desearon que sus datos personales se resguardaran. Entonces, ustedes se encuentran actualmente internados en diversos centros de prevención. Ordeno que se comunique a estos centros de prevención que se va a realizar el traslado por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de cada uno de ustedes desde ese centro de reinserción social en el que se encuentran hasta sus respectivos domicilios para que cumplan con esa medida cautelar personal que es el resguardo en su propio domicilio. Medida cautelar que estará en todo momento. Esta es por las 24 horas del día, no se establece ninguna modalidad. Su vigilancia y cumplimiento estará a cargo, bueno, en la medida de que ellos puedan estar ahí vigilando, porque no se tiene conocimiento que puedan estar ellos vigilando todo el día, pero en la medida que la Secretaría de Seguridad pueda efectuar esa vigilancia, estará a cargo de la unidad de medidas cautelares, pero la obligación de ustedes es de permanecer todos los días en el interior de sus respectivos domicilios. Les informo también, por otro lado, que con fundamento en el artículo 174, último párrafo de esa misma codificación, Código Nacional de Procedimientos Penales, si los imputados son sorprendidos infringiendo una medida cautelar, en este caso la del resguardo en su domicilio, el supervisor de esta medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente por cualquier medio al juez de control, quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso de fracción segunda del artículo 104 de este código para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes con el fin de que se revise la medida cautelar siempre y cuando se les haya percibido que de incumplir con la medida cautelar se les impondría dicha medida de apremio. Entonces ustedes ya están prevenidos. Si se les sorprende infringiendo esa medida cautelar, se les va a arrestar para que vayan ante el juez. También les informo que esa medida cautelar, su vigencia es durante el tiempo que dure el proceso, puede ser modificada, revocada, cancelada, sustituida en cualquier tiempo a petición de las partes, pero si ustedes no la cumplen, el Ministerio Público, la parte ofendida, que es en este caso víctima indirecta, o sucesor jurídico, pueden solicitar que se les imponga una medida cautelar más gravosa, y la única medida cautelar más gravosa es la prisión preventiva. ¿Se encuentran enterados de lo anterior? Están obligados, por otro lado, a acudir a los actos del proceso. En este caso están cumpliendo o van a cumplir un resguardo en su domicilio. Y bueno, ahí se tendría que ordenar que se trasladen a las audiencias respectivas. Entonces, esa es mi decisión. Ordenó que se notifique lo anterior al Juzgado Tercero de Distrito en materia penal en el Estado para que surta los efectos a que hubiese lugar de los juicios de amparo 62-2017-5 y 42-2017-3. El primero que se sigue contra los quejosos Jorge Luis Hernández Méndez, Arturo Eduardo Palomo Hernández, Mario Alberto González Hernández
y Mayra Alejandra González Galván. Y el segundo sigue a petición de Roberto Martínez Hernández. Esa es mi decisión. ¿Aclaraciones o precisiones? Ninguna, señor. Gracias. De parte de usted. La defensa solicita copia del audio y video y de la versión manuscrita. Y pues lo único que puedo decir es que sí hay que celebrar los 100 años de la Constitución. Es todo. ¿Alguna manifestación de parte de ustedes? Ninguna. Bien, ordeno que se notifique de lo anterior a las partes que no se encuentran presentes. Accedo a la petición de la defensa y ordeno que se expidan a su favor las copias solicitadas y a las 12:38 declaro el cierre de esta audiencia. Buenas